van a permitir llegar al órgano, que es el órgano importante donde va a ser utilizado, que es la célula fundamentalmente, ¿no? El oxígeno, en su mayor parte, viene unido a la hemoglobina, ¿no? Y esto le permite transportar entre 30 a 100 veces más de oxígeno que simplemente fuera de este transportado en forma libre. Los tejidos, o sea, requieren oxígeno para todas sus reacciones metabólicas, ya, y una vez que han utilizado este oxígeno en estas funciones metabólicas, posteriormente van a producir el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono posteriormente pasará a la sangre y luego será eliminado a través de los pulmones. Entonces es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Para que exista esto, existen diferencias de presiones normalmente para ambos gases entre los pulmones, la sangre y los tejidos. Los alvéolos tienen una presión de oxígeno mayor que en los capilares. Por tanto, va a haber un gradiente de presión suficiente para que el oxígeno pase hacia la sangre. Asimismo, cuando llega a los tejidos, la presión a nivel del extremo arteriolar capilar es mayor que en los tejidos, en el intersticio, por tanto, igual la difusión de oxígeno se va a dar en ese sentido. El dióxido de carbono que se produce en las células va a tener una presión mayor a nivel celular, por lo que va a permitir que se difunda hacia el intersticio y posteriormente dióxido de carbono va a pasar hacia la sangre y va a ser llevado hacia los pulmones y en sentido contrario va a suceder el mismo proceso. Todo esto se da entonces por una diferencia de presión que existe. Hablemos entonces de la captación del oxígeno por la sangre pulmonar. Normalmente en el alveolo, como habíamos visto en la anterior clase, la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de oxígeno, la PO2 a nivel capilar es de 40. O sea que existe alrededor de 64 milímetros de mercurio de diferencia de presión. Esto es suficiente para que el oxígeno difunda rápidamente y la PO2 en la sangre capilar suba hasta nivelarse a la PO2 alveolar, o sea, en el extremo venoso, va a tener más o menos 104 milímetros de mercurio. Es importante también recalcar de que este proceso de captación de oxígeno se da muy rápidamente, en menos de un tercio del recorrido total, como vemos en la gráfica, de la sangre a través de estos capilares. O sea que no requiere un tiempo prolongado, un tercio de ese tiempo ya se logra captar ese oxígeno por los capilares. Durante el oxígeno, o perdón, durante el ejercicio, la captación puede incrementar hasta unas 20 veces más porque el gasto cardíaco aumenta y al aumentar el gasto cardíaco disminuiría la permanencia de esta sangre en los capilares. Sin embargo, como habíamos dicho, necesita un tercio del tiempo para oxigenarse. Esto crea una especie de factor de seguridad de la difusión de oxígeno, quien sigue siendo mantenida en forma eficiente esta captación. Entonces, y esto se debe a dos factores. Por un lado, una capacidad de difusión del oxígeno que es 3 veces más, y esto se va a dar por un aumento de la superficie respiratoria y porque va a haber un cambio en la relación ventilación pulmonar, ventilación-perfusión. Y por otro lado, como les dije, solo se requería un tercio del recorrido para lograr captar hasta 3 veces más de oxígeno necesario. En esta otra gráfica podemos observar cómo se transporta el oxígeno en esa sangre arterial ya a nivel pulmonar. Vemos que de 40 logra subir hasta 104 y luego hay un pequeño descenso y ese pequeño descenso hasta un 98% aproximadamente o 98 milímetros de mercurio
está dado por la mezcla con la sangre de aquellos vasos bronquiales, ¿no? Que irrigan a toda la estructura pulmonar. Esto hace que descienda un 2% entonces, por lo tanto, a nivel de la, perdón, a nivel de la aurícula izquierda ya va a llegar más o menos con una PO2 de 95 milímetros de mercurio. Posteriormente, esta sangre arterial que va a estar impulsada por el corazón va a llegar con esa presión a nivel de los capilares. Y en los capilares va a haber un consumo rápido de este oxígeno para otra vez disminuir a esa sangre venosa de inicio con una PO2 de 40. Entonces, esa es la forma como aumenta y es transportada esta PO2 y posteriormente disminuye con el consumo. Como les había mencionado sobre el ejercicio, ¿no? Que existe, puede requerir hasta 20 veces más y fundamentalmente, por un lado, es un cambio en la relación ventilación-perfusión y por otro lado, un aumento del área de superficie de capilares. O sea, quiere decir que no todos los capilares están abiertos todo el tiempo, sino que hay un reclutamiento de nuevos capilares y en algunos casos de nuevos alveolos durante el ejercicio y esto permite una mayor superficie de intercambio. Bueno, ¿cómo se da la difusión o el transporte? Habíamos mencionado de este oxígeno a través de la sangre. Aquí vemos en el extremo arterial capilar cómo llega con 95 milímetros de mercurio y en el extremo venoso sale con 40 milímetros de mercurio. Podemos apreciar que la presión a nivel intersticial es aproximadamente 40 milímetros de mercurio y la presión a nivel de las células es aproximadamente un promedio de 23 milímetros de mercurio. Entonces, existe un gran gradiente de concentración entre el extremo arterial capilar de 95 a 40, lo cual permite que el oxígeno pase fácilmente al intersticio. Lo mismo, existe un gradiente importante entre la célula y el intersticio, lo que hace que el oxígeno pase fácilmente también a través de la membrana celular. Es importante recalcar que algunos, algunos aspectos o efectos de cambio en cuanto al flujo sanguíneo puede modificar el flujo a nivel intersticial. Entonces, si el flujo sanguíneo aumentara, entonces va a aumentar el oxígeno en los tejidos. Por tanto, va a aumentar la presión de oxígeno tisular. Este aumento de flujo hasta un 400%, por ejemplo, podría aumentar la PO2 tisular hasta 66 milímetros de mercurio y con un máximo de 95 milímetros de mercurio, que es la máxima PO2 con la que llega la sangre arteriolar. En esta curva vemos de que si las células utilizan mayor oxígeno, entonces puede disminuir la PO2 del líquido intersticial. O sea que en resumen, es el consumo uno de los determinantes que va a hacer que la PO2 disminuya o no y se encuentre en equilibrio. En esta gráfica vemos tres puntos. Uno en caso de consumo normal, vemos que el flujo sanguíneo ya se mantiene constante y nos da una PO2 en el líquido intersticial aproximadamente entre 40 y 60, como vemos entre el punto A y el punto B. Pero si existiría mayor consumo de oxígeno, por ejemplo, en condiciones de ejercicio, estrés o enfermedad, podemos ver cómo la curva hace de que muy rápidamente, con un flujo incluso relativamente menor, ya esta PO2 del líquido intersticial suba significativamente. Por el contrario, en el caso de que existiría, perdón, hacia arriba sería un cuarto del consumo de lo normal, o sea, en condiciones basales o de descanso. En cambio, en la curva C o la curva que está abajo, perdón,
nos habla sobre un aumento del consumo de lo normal en condiciones de ejercicio o de estrés. Y vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo. O sea que el flujo sanguíneo que se va a dar está determinado también por el consumo de oxígeno en las células. En resumen, la PO2 tisular está determinada por el equilibrio entre uno, la tasa de transporte de oxígeno a los tejidos y dos, el consumo de oxígeno en estos tejidos. ¿Cómo se difunde de los capilares a las células? Las células utilizan oxígeno en importante cantidad, siempre que la PO2 celular sea inferior a la del líquido intersticial. Pero podemos ver que la PO2 intracelular es más o menos, varía entre 5 milímetros hasta 40 milímetros de mercurio, con un promedio de 23 milímetros de mercurio. Pero se ha visto que solo se necesita entre 1 y 3 milímetros de mercurio de PO2 de, de diferencia para que se pueda captar la suficiente cantidad de oxígeno para el metabolismo celular. O sea que existe un factor de seguridad bastante importante, lo cual evita de que exista hipoxia tisular en condiciones basales. Luego, una vez que el metabolismo se ha dado, este va a producir como producto final el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a salir en sentido contrario. La PCO2 intracelular difunde a los capilares tisulares posteriormente y de ahí a los pulmones y de ahí a los alveolos. La diferencia del transporte del CO2 con referencia al CO2 es que hemos dicho que el CO2 es 20 veces más difusible. Por tanto, esto lo hace más fácil de pasar a través de las membranas y pueda ser eliminado más eficientemente. La PCO2 a nivel intracelular es de aproximadamente 46 milímetros de mercurio, como vemos en la gráfica, mientras que la PCO2 intersticial es de 45 milímetros de mercurio y un gradiente solamente 1 milímetro, lo que es suficiente para poder sacar todo ese CO2 al intersticio. La PCO2 a nivel del extremo arteriolar es de 40 milímetros de mercurio. Esa diferencia de 5 milímetros de mercurio con el intersticio igual permiten la salida de este CO2. Una vez que ha salido, el extremo venoso capilar sube hasta 45 milímetros de mercurio. Es así como llega a nivel de los capilares pulmonares. En el alveolo, normalmente, la PCO2 es de 40, mientras que en el extremo venoso es 45, y son estos mismos 5 milímetros de mercurio que permiten la salida del dióxido de carbono a través del capilar pulmonar, como vemos en la gráfica inferior. Entonces, es muy importante ver de que realmente no se requiere gran cantidad de diferencia de presión en cuanto al CO2 por esa capacidad de difusión que habíamos hablado en el anterior capítulo, que es mucho mayor a la del oxígeno. Habíamos visto cómo el metabolismo de las células y el flujo sanguíneo afectan al oxígeno. Bueno, también eh, ocurre lo mismo con el dióxido de carbono. El flujo sanguíneo capilar tisular afecta a la PCO2 en forma inversa que para el oxígeno. Esto quiere decir, si el flujo sanguíneo capilar disminuiría, aumentaría la PCO2 en los tejidos. Si el flujo sanguíneo aumentaría, entonces la PCO2 disminuye. O sea que es inversamente proporcional al flujo sanguíneo, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Asimismo, está dado también por la tasa metabólica. En la curva del medio podemos observar donde dice metabolismo normal,
Si la tasa metabólica incrementaría unas 10 veces más en la curva superior, podemos observar que tendría que haber un aumento también del flujo sanguíneo, ya en todo caso, para mejorar ese PCO2 que se está elevando. Por otro lado, si aumentaría rápidamente el flujo sanguíneo, en el caso del ejercicio, la PCO2 rápidamente también va a disminuir. Entonces, la PCO2 depende mucho de los dos aspectos. Uno, el flujo sanguíneo y dos, también depende del metabolismo. Mayor metabolismo, mayor producción de dióxido de carbono. Menor metabolismo, menor producción de dióxido de carbono. Bueno, hablemos cómo se transporta este oxígeno en la sangre. Más del 97% del oxígeno en la sangre es transportado en combinación química con la hemoglobina, o sea que es dependiente de la hemoglobina. Un 3% está disuelto en el plasma y en otras células. La combinación reversible del oxígeno y la hemoglobina es muy importante para los seres humanos. Las moléculas de oxígeno se combinan con esta hemoglobina y normalmente es en una relación de 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina que tenemos circulando. Se combina en forma reversible, o sea que fácilmente puede liberar el oxígeno en los tejidos y fácilmente puede captar oxígeno a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, esta combinación reversible lo hace fundamental. Cuando la presión de oxígeno es alta, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando es baja, como en el caso de un déficit de oxígeno, se va a liberar de la hemoglobina. ¿Para qué? Para que las células puedan utilizar mayor cantidad. Entonces, ¿cómo se regula esto? Esto se regula a través de lo que llamamos la curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta disociación de oxígeno habitualmente resulta a nivel de la sangre arterial, lo cual permite que una cantidad máxima de oxígeno pueda combinarse con la hemoglobina de la sangre, ¿no? Y esta va a depender absolutamente de la cantidad de hemoglobina que tenemos, que son aproximadamente 15 gramos por cada 100 ml de sangre. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, donde si podemos observar tenemos la saturación de la hemoglobina a un lado, la saturación de oxígeno en porcentaje, y en la base tenemos la presión de oxígeno. Fíjense que con presiones de oxígeno, más o menos el alveolar que es 104 hasta 60, la hemoglobina se satura por arriba del 90%. Esta sería sangre oxigenada, o sea que existe realmente otro factor de seguridad. Con presiones entre 60 y 104 se sigue saturando la hemoglobina hasta por encima de 90. Cuando la presión parcial disminuye de 60 milímetros de mercurio, vemos que recién la saturación de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y ahí estamos hablando ya de sangre reducida, ¿no? Sangre reducida en contenido de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también enfatizar porque, por ejemplo, en la práctica, a veces algunos, algunas familias o muchas familias hoy en día después del COVID se han comprado saturómetros y los saturómetros lo único que miden es la saturación de la hemoglobina por el oxígeno y ni siquiera cuantitativamente, sino en forma cualitativa. Entonces muchas personas se asustan, ¿no? Ven una saturación de 90, 89 y estamos pensando de que por ahí la persona está ya con una hipoxemia, pero sin embargo, con una gasometría podríamos probar lo contrario, por ahí la persona todavía sigue con una PO2 de 80. Entonces el saturómetro en todo caso, que nos ayuda a medir la saturación de oxígeno, es muy relativa, ¿no?
La cantidad de oxígeno ligado a la hemoglobina en la sangre arterial normal es aproximadamente de 97%. ¿Lo que quiere decir? Más o menos alrededor, si tenemos 15 gramos de hemoglobina, cada gramo puede liberar 1.4 ml de oxígeno. O sea que en 100 ml de sangre puede combinar hasta 20 ml aproximadamente de oxígeno. O sea que con una sangre que está saturada al 100%, lo que transportaría en teoría esta sangre son alrededor de 20 volúmenes de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Sin embargo, ¿qué cantidad de oxígeno es liberada por la hemoglobina en los tejidos? Habíamos dicho de que no requiere gran cantidad de oxígeno en condiciones basales los tejidos. Por tanto, de esos 19 a 20 ml que transporta al pasar por los tejidos, se reduce hasta 14.4. O sea que más o menos son solamente 5 ml de oxígeno ya los que se van a dejar en los tejidos por cada 100 ml de sangre. Estos 5 ml de oxígeno es fundamentalmente el consumo que se está dando, ¿sí? Y en la misma curva que vimos la anterior vez, aquí podemos observar, ¿no?, la sangre venosa normal y la sangre arterial normal y cómo se va viendo esa PO2 y la saturación de oxígeno. O sea que en condiciones basales solo utilizamos una porción, una tercera a una cuarta parte del oxígeno que es transportado hacia los tejidos. Entonces, la hemoglobina de hecho es necesaria para transportar el oxígeno a los tejidos. Un déficit de hemoglobina, por ejemplo, en una persona que tenga anemia, puede condicionar un déficit de transporte y esto podría de alguna manera disminuir esa distribución de oxígeno a los tejidos. La hemoglobina actúa también como un amortiguador de oxígeno, o sea que estabiliza la PO2 a nivel de los tejidos y esto es muy importante, ¿ya? Porque si no utilizaría esta amortiguación, nosotros podríamos sufrir de cambios de oxigenación súbitos. Un ejemplo, por ejemplo, si estuviéramos yendo en un avión y súbitamente este avión se abre la escotilla, se supone que el oxígeno está presurizado, si nosotros no podríamos de alguna manera regular ese transporte de oxígeno hacia órganos vitales como el corazón, el cerebro, nosotros perderíamos rápidamente el conocimiento y podríamos morir rápidamente. Entonces, es importante este rol de la hemoglobina para mantener una PO2 constante a nivel de los tejidos. En condiciones basales, habíamos dicho que requerimos 5 ml por cada 100 y para que se libere esos 5 ml requerimos que la PO2 disminuya hasta 40 milímetros de mercurio, ya que eso es lo que normalmente es la PO2 intersticial. O sea, vemos que hay aproximadamente casi 55 milímetros de mercurio como un factor de seguridad que evita de que tengamos un déficit a nivel de las células. En condiciones, por ejemplo, de un ejercicio riguroso o vigoroso, la hemoglobina libera grandes cantidades de oxígeno y esto ya se logra porque la PO2 tisular, que habíamos dicho que está en promedio de 23, pueda disminuir aún más, entre 15 a 25, mejor dicho, que es de 40, disminuye hasta 15 a 25. Esto hace de que la pendiente de la curva de disociación se haga más pronunciada y exista un aumento de flujo sanguíneo tisular. Ambas cosas entonces permiten de que aún en condiciones de ejercicio extremo sigamos recibiendo oxígeno ya adecuadamente. ¿Qué es el coeficiente de utilización?
El coeficiente de utilización es el porcentaje de sangre que pierde oxígeno al pasar por los tejidos. Y este coeficiente es normalmente de 25%. En ejercicio vigoroso, este coeficiente de utilización puede subir entre 75 a 85%, ya incluso ya hasta un 100% en áreas donde exista un flujo extremo. ¿Qué pasaría en el caso de que la concentración atmosférica de oxígeno varíe notablemente, como les estaba mencionando en el ejemplo anterior? Por ejemplo, cuando subimos a una montaña, les había dicho, o en el caso de una escotilla. La PO2 alveolar va a disminuir a menos de la mitad en algunos casos. Por ejemplo, si estuviéramos subiendo el Everest y estuviéramos ya a 7000 en las últimas etapas, puede disminuir sustancialmente la PO2 ambiental. Sí, pero, o en el caso también que sucedería en las zonas donde hay aire comprimido, por ejemplo, en la profundidad del mar o en cámaras presurizadas, ocurriría lo contrario, la PO2 ambiental podría subir hasta 10 veces su nivel. O sea, ya sea que disminuye la PO2 o aumente la PO2, necesitamos estabilidad nosotros para que no tengamos problemas. En ambos casos, la PO2 se modifica muy poco a nivel de los tejidos. ¿Y a qué se debe o por qué se da esto? Porque la PO2 cuando disminuye solo menos de 60 milímetros de mercurio, como les mostré en la anterior gráfica, ya en las arterias, aún con 60, todavía podemos lograr una saturación de 89%. Y los tejidos siguen extrayendo esos 5 ml de oxígeno que requiere para su metabolismo. Y si la PO2 subiría más allá, digamos a 500 milímetros de mercurio, lo que limita en este caso es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, ya como solo tenemos una cantidad de hemoglobina determinada, entonces no podemos saturar más allá de esa cantidad de hemoglobina. O sea que sería un 100% de saturación el límite. Bueno, esta curva de disociación de la hemoglobina es muy importante porque se desplaza y existen factores que hagan que la curva se desplace o a la derecha o hacia la izquierda. La curva se puede desplazar a la izquierda o derecha de acuerdo al número de diferentes factores. Hacia la derecha se va a desplazar cuando exista un pH ácido. Cuando este disminuye menos de 7.2, se va a disminuir, se va a ir hacia la derecha. Lo mismo, un aumento de del dióxido de carbono, el aumento de la temperatura o el aumento del 2,3-bifosfoglicerato. Cualquiera de estos factores hacen que la curva se vaya hacia la derecha. Y hacia la izquierda ocurre cuando la sangre se vuelve alcalina. Cuando el pH está mayor a 7.6, esta curva se desplaza en un 15%, en todo caso, hacia la izquierda. La hemoglobina fetal que se tiene en el primer mes de vida, que todavía queda, y durante todo el periodo de gestación, produce un aumento de la liberación de oxígeno a los tejidos fetales. Entonces, ¿y para qué servirá este desplazamiento? Existe un aumento de liberación de oxígeno a los tejidos cuando el CO2 y los hidrogeniones se desplazan la curva de disociación hacia la derecha. O sea que cuando existe acidosis, en el caso de los tejidos, en los tejidos a nivel del intersticio, va a haber una acumulación de dióxido de carbono por por el proceso del metabolismo normal de las células. Esta leve acidosis que se va a dar a nivel de los tejidos va a hacer que la curva se mueva a la derecha y por tanto
se pueda liberar oxígeno en forma efectiva a nivel de los tejidos. A este le llaman el efecto Bohr, ¿no? Y este efecto Bohr es importante para que este oxígeno pueda ya ser liberado rápidamente de la hemoglobina. Y el efecto se da contrario a nivel de los pulmones. Como el CO2 a nivel de los alvéolos pasa rápidamente, entonces la sangre se va a alcalinizar y como se va a alcalinizar la sangre, va a mover la curva de disociación hacia la izquierda. Y al mover la curva hacia la izquierda, va a producir mayor captación de oxígeno. Y esto hace que esta hemoglobina se sature con más oxígeno para que posteriormente sea llevado hacia los tejidos. Entonces, estamos viendo cuán importante es esta curva en su desplazamiento para que pueda captar oxígeno en los pulmones y pueda liberar oxígeno fácilmente a nivel de los tejidos. El efecto de la DPG, del difosfoglicerato, se ha visto que si la DPG se mantiene estable, la curva ligeramente se mueve a la derecha. Pero en condiciones de hipoxia, por ejemplo, un aumento mayor de la concentración de difosfoglicerato desplaza la curva a la derecha aún más y esto ayuda a liberar oxígeno a los tejidos. Sin embargo, si existiría un exceso de la DPG, va a ser mucho más difícil para la hemoglobina combinarse de oxígeno en los pulmones y que podría condicionar una disminución mayor de la PO2. Durante el ejercicio, la desviación de la curva de la hemoglobina se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio aumentamos el dióxido de carbono, generalmente eliminamos ácidos, o sea que hay un aumento de hidrogeniones y hay aumento de la temperatura corporal entre 2 a 3 veces. Por tanto, aumenta la cantidad de oxígeno que captamos en los pulmones y aumenta la liberación de oxígeno en los tejidos por esta acidosis en los tejidos para que estos músculos puedan utilizar oxígeno en forma adecuada. Entonces, en condiciones de ejercicios, ya hasta un 75-85%, como habíamos mencionado, del oxígeno puede ser liberado. Hablemos del uso metabólico del oxígeno por las células. El efecto mismo de la PO2 intracelular sobre la tasa de utilización de oxígeno. Para las reacciones químicas que normalmente que utilizan las células, solo se necesita un mínimo de PO2 debido a que los sistemas enzimáticos respiratorios de las células están dispuestos de tal manera que la PO2 celular, con solo un incremento de 1 milímetro de mercurio, ya tiene oxígeno disponible suficiente. Por tanto, la PO2 no es el limitante ya más importante en cuanto a la utilización de oxígeno en la célula. El limitante más importante está referido con el ADP, la producción de energía. Cuando, como vemos en la gráfica, al medio tenemos un ADP con una concentración normal en reposo de una persona, podemos ver que la velocidad de utilización de oxígeno sería equivalente a 1, con una PO2 intracelular casi invariable. Sin embargo, si tuviéramos un incremento en la formación de ADP, o sea, un incremento en el consumo energético, estamos hablando de que, por ejemplo, en la curva superior, con 1,5 veces de lo normal, la velocidad de utilización de oxígeno se hace mucho mayor, manteniéndose una PO2 intracelular casi invariable. En cambio, en la curva inferior,
vemos que si hay un menor consumo de ADP, o sea, la mitad de lo normal, esa velocidad de utilización de oxígeno va a disminuir a la mitad prácticamente con una misma PO2 intracelular. Entonces, la utilización de ATP en la célula es muy importante. Si nos acordamos, esta se convierte en ADP y va a aumentar la concentración de ADP con un aumento del uso metabólico de oxígeno y nutrientes para posteriormente liberar energía, la cual posteriormente va a utilizar para convertir este ADP otra vez en ATP. Entonces, la tasa de utilización de oxígeno por la célula se controla fundamentalmente y en último término por el consumo de energía, por la conversión del ADP en ATP. Ahora hablemos, antes de hablar del CO2, ¿qué efecto tiene la distancia ya por el cual tiene que transportarse este oxígeno? La máxima distancia que existe en los tejidos es de unos 50 micras más o menos desde el capilar hasta las células. Por tanto, se difunde fácilmente, pero en condiciones extrañas o diferentes, la PO2 intracelular podría disminuir menos de 1 milímetro de mercurio. En esos casos que se dice que estaría limitado por la difusión o la distancia misma, como patologías como el edema, por ejemplo. En el edema cutáneo existiría un aumento de la distancia en la cual que tiene que ser difundido el oxígeno en el intersticio. Por tanto, en algún caso podría haber una disminución de la PO2. El efecto del flujo sanguíneo sobre el uso metabólico es también importante. La cantidad total de oxígeno disponible por cada minuto se da fundamentalmente por la cantidad de oxígeno transportado en cada 100 ml de sangre y por la tasa de flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo por algún motivo disminuiría a cero, como en el caso de un shock o isquemia, el oxígeno disponible disminuiría a cero. Entonces, cuando el flujo sanguíneo disminuye, disminuye la PO2 celular y podríamos sufrir de hipoxia. Esto es muy importante en el caso de el shock. Y por último, mencionar que existe un pequeño porcentaje de oxígeno que es transportado en forma diluida, ¿sí? Habíamos mencionado de que más o menos es un 0.29 ml de oxígeno se disuelve en la sangre. Si la PO2 arterial fuera de 95 milímetros de mercurio. Si la PO2 sanguínea fuera menos de 40 milímetros de mercurio, este oxígeno diluido sería alrededor de 0.12. Entonces, entre el extremo arterial y el venoso de 0.29 a 0.12, hay una diferencia de 0.17. O sea que diríamos que este 0.17 solo corresponde a un 3% del total de oxígeno transportado por la sangre. En condiciones de ejercicio podría aumentar un poco más, hasta 1.5 tal vez, probablemente, ya porque la mayor parte es transportada generalmente a través de la hemoglobina. Bueno, hablemos ahora del dióxido de carbono. La cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base, porque sabemos perfectamente de que un incremento del CO2 condiciona un aumento o retención de ácidos. En condiciones normales o de reposo, se transporta aproximadamente 4 ml de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. ¿Y cómo se transporta esto? De las células se difunde muy fácilmente, como habíamos dicho, porque es 20 veces más difusible hacia la sangre. Y en la sangre
se va a transportar de tres maneras. Se va a transportar con reacciones químicas en un porcentaje, se va a transportar en forma disuelta y se va a transportar también convertido ya o unido a la hemoglobina como carboxihemoglobina. El transporte de oxígeno disuelto es de muy pequeña cantidad, aproximadamente se disuelve en la sangre venosa 2.7 ml por decilitro y en la sangre arterial se disuelve 2.4 ml por decilitro. O sea que la diferencia entre 2.7 y 2.4 son aproximadamente de 0,3 ml. O sea que solamente un 7% del dióxido de carbono se transporta en forma diluida. El transporte del dióxido de carbono transformado ya en bicarbonato es muy importante y esto está dado por la combinación entre el CO2 con el agua que gracias a o a través de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica que aumenta la reacción en 5000 veces, hace que rápidamente esta se convierta en ácido carbónico en cuestión de fracción de segundos. Este ácido carbónico formado posteriormente se va a disociar, gracias también a la anhidrasa carbónica, en hidrogeniones y en bicarbonato. Este bicarbonato se difunde rápidamente hacia los tejidos, o en este caso hacia el plasma, perdón, mientras que el cloro ingresa, o sea, hay un intercambio del bicarbonato con el cloro. Entonces, existe una proteína transportadora de bicarbonato y cloro que permite este intercambio dentro de la célula, en este caso en el glóbulo rojo. Entonces, el contenido de cloro en los hematíes en la sangre venosa va a ser mayor que la sangre arterial y va a haber un desplazamiento de este cloruro para que este bicarbonato pueda ingresar rápidamente dentro de la célula. Como hemos dicho, estas reacciones tienen un carácter reversible. Posteriormente, este bicarbonato se va a unir con otro hidrogenión y va a formar ácido carbónico otra vez. Y después, este ácido carbónico se va a dividir otra vez en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, al llegar a los pulmones, va a ser eliminado hacia el alveolo. Entonces, uno de los factores importantes en esta reacción, de los cuales depende que se dé adecuadamente, es la anhidrasa carbónica. Si utilizaríamos, por ejemplo, un medicamento como la acetazolamida, que inhibe a la anhidrasa carbónica, entonces la PCO2 tisular podría aumentar significativamente, porque hemos dicho de que este transporte a través del bicarbonato corresponde casi al 70% del transporte del dióxido de carbono en la sangre. Y hemos dicho que también el CO2 se podría unir con la hemoglobina o con algunas otras proteínas plasmáticas y constituir lo que llamamos carbaminohemoglobina. Un 30% del total de la sangre que se lleva que va a ser transportada va como carbaminohemoglobina. Entonces, es una reacción reversible que puede captar rápidamente este CO2 y puede liberarlo rápidamente, este CO2, en los alveolos. En menor cantidad se puede dar con algunas otras proteínas, pero es un proceso más lento, ¿no? Entonces, en la vida real, en vez de, dicen el 30%, solo por el hecho de que es un proceso muy lento, solo puede transportar un 20%, ¿sí?
Entonces, esas son las tres formas como se transporta el oxígeno a través de la sangre. Lo mismo que habíamos hablado de una curva de disociación de la hemoglobina para el oxígeno, también existe esta curva de disociación de la hemoglobina para el dióxido de carbono, o en este caso, de la carbaminohemoglobina. Si existiría mayor concentración normal de dióxido de carbono, digamos, subiendo hasta 50 volúmenes, como vemos en la gráfica, se desplazaría hacia la derecha esta curva. Normalmente la cantidad que se va a transportar varía entre 46 y 50 volúmenes por ciento. O sea que son solamente 4 volúmenes por ciento, entre 48 y 52, perdón, son 4 volúmenes por ciento ya que se intercambia en total del dióxido de carbono. Esta curva tiene importancia, sin embargo, hemos dicho que el hecho de que el dióxido de carbono sea muy difusible, entonces no requiere de otro tipo de procesos químicos para favorecer rápidamente el transporte del dióxido de carbono. Sin embargo, cuando el oxígeno se liga a la hemoglobina, puede liberar el dióxido de carbono. Y a esto le llamamos el efecto de Haldane, que es un efecto parecido al de Bohr que había mencionado del oxígeno, pero es en sentido inverso. O sea que la unión del oxígeno por la hemoglobina desplaza el dióxido de carbono rápidamente en los pulmones, ¿no? Y esto es importante para promover un mayor transporte y liberación de dióxido de carbono a nivel de los pulmones. Y ocurre lo contrario cuando esto se da en los tejidos. El aumento del CO2 desplaza al oxígeno y es captado en mayor cantidad por la hemoglobina. El hecho de que el oxígeno se una a la hemoglobina hace que la hemoglobina se vuelva un ácido más fuerte. Y habíamos dicho que cuanto más ácida es, en todo caso, la hemoglobina, la curva tiene tendencia a irse hacia la derecha. Por tanto, se capta más oxígeno y se libera el dióxido de carbono. El efecto Haldane hace que la curva se desplace de 52 volúmenes hasta 48 volúmenes. O sea que 4% o 4 volúmenes por ciento es lo que normalmente se libera rápidamente a nivel ya tanto de los tejidos como a nivel de los alveolos. Habíamos dicho que el CO2 afecta al pH. Se ha visto que el ácido carbónico formado por el dióxido de carbono penetra en la sangre a nivel de los tejidos y disminuye el pH de la sangre en un promedio de aproximadamente 0.04 unidades de pH. La sangre arterial, el pH es más o menos de 7.41 y la sangre venosa es aproximadamente de 7.37 a nivel de los capilares. Con el ejercicio, esto podría aumentar o disminuir el pH un poco más aún, hasta 0.5, ya el pH en condiciones de ejercicio intenso. Por último, ¿qué es la relación del intercambio respiratorio o algo que llamamos el cociente respiratorio? Habíamos dicho que se transporta oxígeno en una cantidad de 5 ml por decilitro de sangre. Y habíamos dicho que se transporta el dióxido de carbono en una cantidad de 4 ml por decilitro de sangre.
Entonces vemos que solo se elimina 80% del CO2 en relación al oxígeno. Si nosotros realizamos una ecuación en la cual este cociente respiratorio es igual a la tasa de eliminación de CO2 dividido entre la tasa de captación de oxígeno, o sea que sería 4 entre 5, vemos que un coeficiente respiratorio normal ya es aproximadamente de 0.825. Pero si una persona tiene, por ejemplo, un gran contenido de carbohidratos en su dieta, mayor contenido de carbohidratos, este coeficiente puede subir a 1, o sea, que quiere decir que hay mayor producción de dióxido de carbono. Y por el contrario, si una persona consume una dieta rica en en este caso, en dióxido, en grasas, este cociente puede bajar hasta 0,7. O sea que la dieta también que consumimos cambia ya este coeficiente de utilización en todo caso y de producción, tanto de oxígeno como producción de dióxido de carbono. No sé si tienen alguna pregunta. No existe ninguna pregunta, entonces yo les agradezco por su atención y nos estaríamos viendo el día viernes para el capítulo de regulación de la respiración.